Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Jeremiah. Hezekiah lifted higher. Lift the higher. Bienvenidos. En el mes de trabajo, en noviciado, trabajábamos con unos jamaiquinos, ¿no? Y cuando teníamos que levantar como una estructura de madera, decían, Hezekiah lifted higher. Grandes. Entonces, Lift the higher. Jeremiah lifted higher. Entramos en otro profeta, otro libro. Episodio 43. Episodio 43, Vocación de Jeremías. Sí, ahora estamos a las puertas del exilio. Ya están empacando sus maletas los israelitas. Ya se van los del sur ahora, porque los del norte sí. ya estaban. Ya estaban en vacaciones. Esos ya los habíamos dejado en el exilio. Exacto. Ya hasta Tobias ya aventó su predicación. Ya vimos una escena ahí de Tobias, ya está. Esto ya lo conocemos bien, de los del norte, ahora los del sur. Ahora vamos al sur. Les toca a ellos un poquito pagar el precio de su infidelidad a Dios. Entonces volvemos. Y eso que eran los fieles. Eso que tenían el templo. Ahí está, es que hasta el justo peca 7 veces al día. Tenían el templo, ¿no? Y su confianza en este templo, que vamos a ver más adelante, ¿no? Un gran peligro. El reino del sur ahora está en sus últimos días y con un último intento Dios suscita un profeta, Jeremías. Y con sus mensajes urgentes y apocalípticos, digo, si un día quieres como leer mensajes de alguien que está enojado, Jeremías tiene unos muy buenos ahí. Sí. Jeremías trata de despertar el corazón dormido del pueblo de Israel. Pero a este punto, anestesiado por su idolatría, injusticia y sus alianzas con poderes extranjeros, estos últimos granitos en el reloj de arena caen uno a uno. El tiempo se está acabando para este pueblo, este reino del sur, hasta que quede vacío. Y el puño de metal de los babilonios empieza a martillar en las puertas de Jerusalén. Ahora hasta tú te volviste apocalíptico. ¿Sí o no? Le dan unos ataques de profeta cuando escribe. Ahorita van a ver. Vamos a ver el texto bíblico que hoy vamos a leer. Es Jeremías, el primer capítulo, su vocación, primer capítulo, versículos 1 a 10. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad de territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven. Yo no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocando la boca, me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. And this is the word of the Lord. Ahí está. Ahí estamos. No digas soy muy joven, ¿eh? No, jamás. No digas. No digas. Porque el Señor escoge. Y a quién quiere y cuándo quiere. Y cómo quiere. Y cómo quiere. Y con quién y para qué y todo esto. Vamos a reflexionar un poquito la historia. Es importante poner el contexto porque hay unos... porque esta es la historia. De tu historia. Y la iglesia... No eres tú. Eres tú. No eres tú. No eres tú. No eres tú. Soy yo. El punto es... Jeremías vive en un contexto, un momento trágico de la historia de Israel, ¿no? Y su ministerio también lo conocen como el profeta de ruina, de perdición. Y su ministerio pasa a través de varios reyes importantes y dos de ellos como que no muy buenos. Vamos a ver quiénes son. En primer lugar tenemos un rey bueno, Josías. Es un rey que quiso reparar y restaurar el culto en Jerusalén. Y ya vemos que hay esos como ciclos de un rey muy bueno y 5 después de él como muy malos, ¿no? Que meten la idolatría en el templo y sacrificios y injusticias, todo lo que hemos visto en varios episodios anteriores. Y él tiene que un poquito meter orden de nuevo en el culto y en la observancia de las leyes, porque su abuelo
Manasés se había desviado tanto de la ley de Dios. Manasés trajo a Judá los altares de Baal. Y otra vez, Baal no es tan difícil sacar este Baal de tu corazón. Y él repitió su abuelo, el sacrificio de Acaz, quemando en un altar a sus propios hijos para aplacar la ira del dios Moloch. O sea, no sé, es obviamente un acto sumamente reprensible a los ojos de Dios y de su ley. Entonces Josías trata de remediar esto, sacando a los ídolos, restaurando el culto. Y aunque Dios le va a prometer, ¿no?, que no no le va a visitar a Josías durante su reinado, no va a acabar con él, el pueblo eventualmente, en algún siglo después, el pueblo va a tener que pagar el precio por su desobediencia. Josías tenía varios hijos y 2 de ellos se hicieron reyes. Primero tenemos Joaquim. Joaquim, hijo de Josías, no se asemejaba nada a su padre. Era más bien malo. Era más bien malo. Para más información, consulte el libro de los reyes, primero y segundo. Exacto. Comercial. Desobedece las leyes de Dios y fue uno de los reyes más violentos que Jerusalén había visto, matando a gente indiscriminadamente y tomando a sus mujeres. Y para sobrevivir delante de la amenaza militar de los babilonios, que este imperio ya estaba creciendo mucho, usó oro y plata del templo para pagar un tributo y mandó a algunos nobles como rehenes políticos. O sea, otros pagaban el precio para que él podría estar en paz. Lo hizo todo. Injusticia, hay. Falta de culto, hay. Todo como un checklist. Ahí está. Este fue el que aventó a Daniel. También. Que vamos a hablar de él más adelante. Vamos a hablar de Daniel. Entonces, pues recuerden este rey que fue rey. el que pagó con la vida de Daniel. Exacto. Pero va a pagar él también con su vida después. Digo, como todos. Porque la cuenta lo pagas al final. Tenemos un tercer personaje. Y de nuevo, esto nos ayuda un poquito a dar contexto a lo que está pasando en la vida y por qué Dios también llama a Jeremías. Sedequías es el último hijo de Josías y que él reinó después de la muerte de su hermano Joaquim. Sedequías será el último rey de Judá antes de la terrible destrucción de Jerusalén. Él ignora el ejemplo de su hermano Joaquim y hace una alianza con Egipto contra Babilonia. Suena familia otra vez, ¿no? Egipto. El rey de Babilonia, a este punto harto de Israel, devasta a Judá y asedia Jerusalén por 30 meses. Y la ciudad queda en ruinas. Y Sedequías trata de escapar, pero en vano. Lo llevan al exilio, pero primero tiene que ver a sus propios hijos morir delante de él, y luego le quitan sus ojos. Camina ciego, un rey ciego de un pueblo que ha caminado en la oscuridad de la idolatría por tantos años. Ahí está. Ahí está, my brother. Cosechas lo que sembraste. Yes. Dice el Señor. Dice el Señor Dios Todopoderoso. Oye, esta destrucción del templo es la tremenda, la famosa. Es la famosa, sí. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Y cuando, de hecho, hay un momento cuando describe que el Espíritu del Señor como ya dijo, ya no voy a habitar aquí más. Y es como hay un nube que sale como Dios básicamente dijo, ya no puedo estar aquí. Yo nunca, no logré yo dimensionar la importancia del templo hasta esta última vez que fui a Tierra Santa. Y lo digo porque a lo mejor los que escuchan, porque yo tenía esta duda, realmente sabía poco de la cultura y de la religión judía. Y yo decía, ¿por qué tanta necesidad de ese templo? Ya ves que ahí está el Muro de los Lamentos, donde se llora precisamente por esta destrucción, porque están esperando un templo. Y yo decía, bueno, pero si hay tantas otras sinagogas por todos lados, y es que solo para aclarar a la gente que a lo mejor no sabe como yo, pero la sinagoga no es lo mismo que el templo. No. Sinagogas había muchas y eran Sí. lugares de enseñanza de la palabra y donde los rabinos enseñaban. Pero templo había solamente uno y era el único lugar donde se podían ofrecer sacrificios Adiós. para aplacar la ira de Dios Ujú. y para que tu vida tuviera un significado, ¿no? En ese altar. Yes. Entonces, desde este momento en adelante, o sea, hace miles de años que el pueblo de Israel se ha quedado sin un altar para ofrecer sacrificios y por lo tanto, claro que hay sufrimiento ante la imposibilidad para ellos de un lugar donde ofrecer, ¿no? Por eso Exacto. Cristo, que será el nuevo templo, acaba con esta idea de un lugar y es el templo, ¿no? Claro. Pero el drama es grande, solamente para entender que este momento histórico es de suma importancia para la historia de Israel. Y obviamente lo van a reconstruir con Esdras y Zerubbabel, pero Zerubbabel. igual los romanos van a venir. Pero se lo van a cargar otra vez. Los romanos. Entonces, ahora entra en el escenario Jeremías, ¿no? Un profeta reacio a su misión, ¿no? No quería un poquito cumplir
justo porque su mensaje y su misión contenía tonos apocalípticos, ¿no? Y el tiempo ya se acabó. Y toda la aparente seguridad de lo que hablaste tú, Gustavo, en Amós y en otros profetas, esta seguridad aparente del pueblo iba a caer en pedazos, aplastados debajo de la máquina de guerra de los babilonios. De este libro podemos ver que Jeremías era un profeta que no quiso serlo. No es que no lo hizo, pero no quiso al inicio. Tenía una naturaleza sensible y que seguro sabía que por cuanto más gritaba y predicaba, solo lo iban a recibir con insultos e ignorarlo. Y veremos en el siguiente episodio cómo el precio que tiene que pagar, ¿no? Lo van a echar en un pozo. Ahí está. Ahí está. Otra vez como el buen José. Es que sí, hay mucho que ver ahí también. Jeremías va a desempeñar su ministerio bajo el reinado de esos 3 reyes importantes, acompañando al pueblo en el camino doloroso de exilio. ¿Por qué todos los profetas acaban en un pozo? Brother, Aventados por los que vienen a salvar. es interesante. O Está sea, buena. Hold that thought. Hold that. Put a pin in it, my brother. Vamos a pasar al segundo punto, vocación de Jeremías. Hemos visto en varias ocasiones cómo Dios llama a sus profetas. Y aunque existen como las mismas dinámicas en cada vocación y en todas las vocaciones, en Jeremías, y obviamente en tu vocación particular, vemos siempre aspectos de cariño, de ternura individuales. Dios llama de manera individual, y eso se ve en el texto. Vemos como 3 momentos. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, ¿no? Esta elección. Es Dios quien escoge, Él elige quien quiere, y nosotros somos libres para responder. Es un juego, es una dinámica de conversación. Vemos que Jeremías, como muchos otros, se siente demasiado joven, inadecuado para este cargo, y sabe la misión difícil que le espera. Y luego, el segundo, tenemos, antes de que nacieras, ya te había apartado. Este apartar, esta consagración, con la misión viene la consagración, esta unción que vimos en el joven David. Y Dios no ve las apariencias, sino el corazón que Él mismo formó y que plasmó antes de que nacieras. Y en el tercer lugar tenemos, pues te había nombrado, o sea, yo te había nombrado profeta para las naciones. Y con esta elección, esta consagración, después viene la misión. Y que muchas veces pensamos que es la parte más bonita, ¿no? Y estamos ansiosos, deseosos de salir del seminario, ¿no? Ya para empezar nuestro ministerio Hasta sacerdotal. que nadie te pela cuando sales. Hasta que sales y como que, hey guys, I'm here. Y como que, go back to your room. Me regresa al seminario, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres, no? ¿Ves ese pozo que está ahí? Ahí vas. Ahí vas. Sigue hablando y sígueme diciendo lo que me estás diciendo. Y te voy a aventar al pozo. Estoy mal. Ah, Estoy pecando. no. No. ¿Has visto el pozo de allá? Ahí Lo preparé para ti. Entonces, detrás de esta misión, a veces bonita, se esconden muchas noches de lágrimas e incomprensión, muchos días de calvario y crucifixión, y muchos años de soledad y derrota. Y solo la presencia y consuelo del Señor será este punto de consuelo en los momentos cuando quieres tirar la toalla y rendirte delante de estas dificultades. Y ya, entonces el Señor dice, no pasa nada, yo te envío. Yo te envío, o sea, en tu boca voy a meter mis palabras. Esa es la que de siempre. Tú no tienes que hacer nada. Es la misma, la vieja confiable. Exacto. Cuando estén enfrente del jurado, no se preocupen, porque yo enviaré el Espíritu Santo que les dirá qué decir. Exacto. Hechos de los Apóstoles. Y esto, obviamente, esta acción, esta palabra de Dios, lo lanza a la misión. Vamos a ver un detalle importante de esta misión de Jeremías, o sea, qué tuvo que hacer, qué hacía. Su gran misión, o su gran el núcleo de su predicación era recordar al pueblo de Israel esta parte fundamental de la ley, que es escucha Israel, Shema Israel. Shema Israel Adonai. Shema Israel Adonai Echad Elohenu. Yes, my brother. El Señor es uno, ¿no? Jeremías tenía que predicar una verdad difícil. Dios manda a Jeremías a las calles y a las plazas para que anunciara a la gente que no están escuchando a su Dios, ¿no? Shema Israel Adonai, yo soy tu Dios. Y todo, Dios repetidamente va diciendo, soy tu Dios, que
de todo lo que he hecho por ti porque no no lo han entendido todavía. Pero hay algo que se presenta como obstáculo en esta confianza. Y ese obstáculo es el templo. El templo de que hablabas. Ah, sí. Entonces, ¿por qué? Claro, suena raro decir que confiar en el templo era un obstáculo para escuchar a Dios, ¿no? Especialmente cuando, como tú dijiste súper bien, se supone que el templo es el lugar de encuentro con Dios, de sacrificio, de culto. Pero hay que recordar que en los tiempos de Ezequías, Ezequías que cuando vino el grande rey Sennacherib con sus millones de soldados, y se presentó con arrogancia delante de Jerusalén, diciendo que ni siquiera Dios, el Todopoderoso, puede salvar Jerusalén de mí. Esta gente pues vio la gran victoria que Dios obró a través de la confianza de Ezequías y el templo y la presencia. La gente había un poquito puesto su confianza en el templo, el lugar del templo, ¿no? Porque ahí estaba la presencia de Dios, el lugar físico, por así decir. Y era impensable, ¿no? ¿Quién iba a decir que Dios iba a dejar caer a su propio templo, a su casa, en manos de paganos? No puede ser. Pero el templo mismo, en los tiempos de Amós, como Gus dijiste súper bien en este episodio, el templo mismo se había hecho un lugar pagano. Jeremías dice que la gente ha convertido el templo en una cueva de ladrones, justo como Cristo. Ahí tenemos a Cristo volteando las mesas de los vendedores. Exacto. O sea, tiene mucho significado ahora que vemos esto. También las estructuras eclesiales que tanto admiramos y nos jactamos de tener no sirven de nada si Dios no habita en ellos realmente. Y les lanzo esta pregunta. O sea, ¿cuántas parroquias están vacías? Porque en vez de la paz, reina la discordia. ¿Cuántas comunidades tienen a Dios en sus capillas, pero corazones llenos de rencores y envidias? ¿Y cuántas familias parecen bonitas, ricas y completas desde fuera, pero por dentro se odian? Entonces podemos siempre confiar en la estructura, pero es Dios que da vida a esta estructura. Y si Dios no está, oh well. Papa Francisco dice que no podemos ser cristianos si somos sembradores de guerra en la familia, en nuestro vecindario, en el lugar de trabajo. Que el Señor nos dé el Espíritu Santo para permanecer en Él y nos enseñe a amar simplemente sin declarar la guerra a los demás. Entonces justo creo que, la reflexión que hago también de este texto de Francisco y de esta reflexión de Jeremías, o sea, justo un corazón tan alejado de Dios puede confiar ciegamente en una estructura, como un templo, como una iglesia, como un gobierno, o sea, esas cosas físicas, estructuras humanas, para asegurar una paz aparente, cuando en realidad un corazón sin paz y comunión ya está sin Dios, y por lo tanto expuesto a los ataques del invasor. Y Jeremías lanza, por así decir, un último como grito de Dios hacia su pueblo, porque quiere, otra vez no es un Dios que va a castigar porque se levantó y dijo, bueno, hoy voy a castigar a mi pueblo, mi hijo, porque pues no tengo nada que hacer, sino que amo a mi hijo, ¿no? Y lanza este grito casi desesperado. Tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor Todopoderoso. Y con esto concluimos el episodio. Ya metí en crisis a Mau Gustavo. No sé qué decir yo ya. No, está bien. Este mensaje de Jeremías lo va a meter en problemas serios. Perdona a tu pueblo, Señor. Ya me pusiste aquí en ambiente de cuaresma. De cuaresma, exacto. Pensando en mi miseria personal. En todos. Este mensaje, y vamos a ver en el siguiente episodio, un poquito una crisis vocacional de Jeremías. Este mensaje de Jeremías lo va a meter en problemas serios. Porque él dice el texto que él fue sacerdote, ¿no? Y aún siendo sacerdote, los sacerdotes oficiales del corte y del templo vieron que su mensaje iba a afectar su vida establecida y cómoda. Y la vida de un profeta es difícil, y veremos en el episodio siguiente qué precio tendrá que pagar el profeta y qué precio te tocará pagar. O sea, el precio también que te va a tocar a ti pagar será caro. Por dentro y por fuera, ¿eh? Porque exacto. Lo atacan de fuera, el pueblo que no quiere aceptar una palabra dura, pero por dentro, los sacerdotes falsos que quieren vivir cómodos también. Exacto. Entonces, solo acuérdense de las palabras de Jesús.
Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Bueno, y con esa nota positiva los dejamos. Nos vemos. Nos vemos en el siguiente episodio. Vayan a tomarse un whisky o una cerveza por ahí o un café para un poquito relajarse después de este episodio. Que si creen que esto fue demasiado, esperen a escuchar la historia del pozo. Get ready, my brothers and sisters. Muchas gracias por acompañarnos y escucharnos en este episodio. Nos vemos en el siguiente. Bendiciones, buen día. Chao.